Buenos días. Buenos días, Buenos profe. días, profe. Como que hoy tenemos poquitos. Vieron el material, ¿no? Creo que las otras semanas nos toca solamente a 4 bloques. Entonces ahí podemos tener una hora de ejercicios dentro de la semana. Dentro de la semana. Dentro de las siguientes 2 semanas. A ver. Yo no conocía el teorema de los ejes perpendiculares. Con eso se los digo. No sé si en el video creo que no estaba la definición de cómo lo sacaban, pero es que están, o sea, no sé por qué le llaman teorema. Es muy sencillo sacar la definición de por qué se puede hacer eso, de decidir el momento de inercia de un eje perpendicular y la suma de los otros dos. No estaba, ¿cierto? Si quieres lo miramos después. Como que el muchacho lo describía como se hacía, que era sencillo porque ponía una masa y así, pero como tal no lo escribía ni mostraba cómo se hacía en pantalla ni nada. Ok, ahorita lo miramos si quieren. Es simplemente sumar un radio, por así decirlo. ¿Sí? O sea, También está el de los ejes perpendiculares, profe. ¿cómo? También está el de los ejes perpendiculares. Sí, es el que estamos hablando. Que es el que yo no sabía que existía, así que. Ese no es el de los ejes paralelos. No, estábamos hablando de antes. ¿Se acabó de conectar? Llegó tarde. Acaba que llegue el profe, disculpe. No, por eso. O sea, estábamos hablando de que yo no conocía ese teorema. Para nada. No sabía que se llamaba así. Es sencillo. Ok, bueno, los ejes paralelos. ¿De qué manera se puede formular? ¿De? ¿Sí lo entendieron? Bastante sencillo también. Ahí, bueno, sencillo, pero la demostración de pronto no tanto. Hay unas partes de las integrales que se pierden, que parecen magia. Y no sé si comprendieron por qué esas partes de las integrales son cero, por ejemplo. No, ni idea. Dice que por el centro de masa y yo traté como de hacerlo, pero no, dije, ¿qué? Entonces, profe, Va. en tus manos está. No hay mucho que hacer, lo que pasa es que falta un poquito pequeñito análisis. Yo por la definición de... Acá. encontramos que la Profe, si le integral sirve más, expresarse ahí en el mismo material están las diapositivas. Así. Ah, bueno. Ok, ¿saben cómo pasó a esta ecuación, a la grande? Sí, Sí, ¿cierto? ¿Por qué? Porque aquí tenemos o sea, tenemos X y Y, ¿de acuerdo? Que es medir desde el origen de coordenadas hasta la masa. Pero mi idea es redefinir mi sistema de coordenadas desde el origen a un sistema de coordenadas del centro de masa. Entonces yo puedo llegar a reescribir desde el origen a X del centro de masa, la posición del centro de masa, más X', que es todo lo que yo mida del centro de masa. Entonces, por eso es que yo simplemente puedo llegar y cambiar X y Y por X' más X de centro de masa y Y' perdón, Y por Y' más X de centro de masa. Ese es todo el misterio de la integral. ¿Listo? Bueno, y de hecho, cuando yo hago esta integral, aquí está el teorema de los ejes paralelos. Me acabo de dar cuenta. ¿Por qué? Se van a reír. Bueno, yo puedo llegar y decir de este punto, que es la suma de X más Y cuadrado, es decir, el radio, ¿sí? Y puedo llegar a dividir esta integral de una vez. O sea, la divido es, saco de un lado x cuadrado por dm más la integral de y cuadrado por dm. ¿Listo? Cuando yo calculo la integral de x cuadrado por dm, es mejor dicho esto. Ay, se me fue todo. Ok. ¿Estamos de acuerdo que esa inercia es en z? ¿O no saben por qué hice eso? O sea, cuando estamos calculando la inercia, la estamos calculando alrededor de este eje, ¿no?
Y el único eje que puede llegar a haber en X, Y perpendicular, pues es Z. O sea, nosotros podemos calcular ejes paralelos, hay un eje que atraviesa a la figura en este punto y es en el eje Z y es paralelo con con el del centro de masa que también lo atraviesa en Z y es paralelo con este que también está en Z. O sea, estos tres ejes tienen que ser paralelos para que todo el ejercicio funcione. ¿De acuerdo? No van en ningún eje X, Y o algo por el estilo, van en Z y no sé si ahí queda, ahorita lo revisamos y queda claro en esa parte. Ok, entonces mi inercia en Z yo la puedo llegar a reescribir como esto. ¿Listo? Y el primer término que yo tengo ahí es la inercia en X y el segundo es la inercia en Y. Y ya, esa es la demostración del teorema de ejes paralelos. No le digo que yo ni se veía que se llamaba así. Perpendiculares. Perpendiculares, perdón. Perpendiculares. Sí. Eso es todo, no es más. Esto es la inercia en X, eso es la inercia en Y. Ya. Bueno, de lo otro que aparece, sigamos mirando, yo reescribo en estas coordenadas que son prácticas, tener una inercia en el centro de masa, ya vamos a ver por qué. Ok, tengo estos términos, este es básicamente la inercia desde acá, ¿no? Descrita desde el centro de masa, porque miren las coordenadas, x' y y'. Entonces aquí tengo la inercia de todo el objeto desde el centro de masa. Y el último es la inercia ya calculada en esta coordenada. Ok, desde acá hasta acá, que es una distancia fija, o sea, es una distancia que nunca va a cambiar. Bien, cuando yo calculo esta primera integral, que es x', x' va cambiando, porque esta masa no tiene por qué estar acá, es un diferencial de masa, es decir, este diferencial de masa va a cambiar y va a empezar a moverse para todo lado, ¿de acuerdo? O sea que esta distancia, este r', que podemos llegar a calcular entre el punto rojo y el azul, es también una distancia variable y va a empezar a cambiar por toda la figura entre los límites de la integral. Por eso es que no podemos llegar a sacar este x', y' la integral así tan chévere. Pero este sí, porque esta distancia d es siempre fija. Yo llego y fijo un eje de rotación y un punto en alguna parte de la figura va a ser el centro de masa. Y esa relación nunca va a cambiar. Así que este d es constante, que es lo que básicamente reescriben, ¿no? Un d igual a x de centro de masa, y de centro de masa, y adiós, lo sacan a un lado. Y esta, pues, es simplemente la inercia del centro de masa. Sí, la inercia del centro de masa. Entonces, ¿esos dos términos están claros? ¿El último y el primero? Sí, profe. Ok. Ahora estos son los más curiosos todavía. Miren que aquí no tenemos x' al cuadrado ni y' al cuadrado. ¿Ok? Y de nuevo, x de centro de masa es constante y y de centro de masa es constante, por eso los pueden sacar de la integral. Como yo no tengo una integral de tipo x cuadrado por dm o y cuadrado por dm, pues ya no tengo una integral de inercia. Tengo una integral de centro de masa. ¿Ok? Aquí estoy calculando la inercia, aquí estoy calculando la inercia, pero acá estoy calculando el centro de masa. Y es algo todavía más curioso porque la respuesta siempre va a ser la misma. ¿Cuánto me da que es la posición del centro de masa, que es el tipo de la integral que tengo acá en x y y, calculada desde el centro de masa? 0. Siempre. 0, 0. Ok, siempre. Esa es. Si yo me paro en todo el centro de masa y digo dónde está el centro de masa, me va a decir 0. Está en su posición. Entonces esto es 0 y esto es 0. Y por eso da eso. Yo no lo había pensado por ahí de que eso... No, estaba pero no calculando lo desde dijeron el tema. tampoco. O sea, creo que en ninguna parte del video lo explican de ninguna manera. No estoy seguro. ¿O sí? O sea, de pronto yo hubiera cogido la figurita y de aquí explico teorema de ejes perpendiculares primero y luego paralelos. Porque las sirve para las dos. Bueno, ¿ahora sí les quedó claro? Sí, profe. Sí, profe. No era tanto el misterio. Profe, disculpe, ¿se Señor. acuerda lo que le dije ayer, lo del ejercicio ese? Sí, usted no colocó nada en la página.
Sí, profe, que se me olvidó, entonces ya lo tengo aquí listo. No, pues colóquelo. Ah, listo. ¿O lo tiene ahí? Sí, yo lo tengo acá. Pero ¿cómo hacemos para verlo? Espere, se lo paso por disco. Ah, pero si es muy largo nos toca... Nos toca que dejarlo para ahorita después de clase. Yo de hecho miré todos los chats porque yo dije de pronto Manuel se le olvidó hacer el arroba estudiante o algo y no lo veo, no me llegó notificación de nada. Y, ¿ya lo puso? No, no, ya se lo pongo. Está cargando la página. Bueno, mientras tanto respondamos una preguntita más. Para poder utilizar el teorema de paralelos para el cálculo de momentos de inercia, ¿qué es necesario? ¿Qué opinan? Bueno, La B, profe. sí, el cuerpo, de hecho, la simetría no tiene nada que ver. El que el cuerpo rígido sea plano, ese es problema de la otra, de hecho. Que el eje de rotación sea perpendicular y de un eje de rotación que pase por el centro de masa. No, este es el de teorema de... Estos dos últimos están relacionados es con el otro, ¿de acuerdo? Así que esta, que el eje de rotación sea paralelo a un eje de rotación que pase por el centro de masa. Sí, yo puedo calcular solamente con puntos que sean paralelos con otros. Por ejemplo, no sé si ustedes se acuerdan el ejercicio que hicimos de la barra. Creo que ese ejercicio nos puede servir, o al menos el dato. Acá, esos dos. ¿Listo? Tenemos un momento de inercia en el borde, en el centro de masa de la barra y tenemos uno en el borde. ¿Por qué no lo veo? Que me da un tercio de m por l cuadrado. Yo puedo llegar a calcular uno con la información del otro. O sea, yo puedo llegar a utilizarlo, simplemente voy a calcular en el borde de la barra, ya conozco la información del centro de masa, y le voy a sumar la distancia adecuada. Ok. Entonces aquí tendríamos un doceavo de m por l cuadrado más... ¿A qué distancia está desde el centro de masa hasta el borde? L medio, ¿cierto? Señor. Así que aquí tendríamos L cuadrado sobre 4. Ya está. Entonces, ¿cuánto me da un doceavo más un cuarto? ¿Listo? Un tercio. 12 más 4, 16 y 12 por 4, 48. 16, 48, un tercio. ¿De acuerdo? De acuerdo. Listo. Ahí podemos comprobar algo nuevo con algo que ya conocíamos de pronto. O sea, esta inercia aquí ya la teníamos. ¿Listo? Es para lo que funciona. No es ni tan sofisticado ni tan complicado. Ok. Ya le mandé en la imagen, profe. ¿A dónde? Está en el chat 2.
qué es lo que no comprende de lo que está escrito? O sea, yo hice un planteamiento, pero no sé si me quedó bien. O sea, no sé, hice como lo planteé y no hice nada más porque no sé qué hacer. ¿Cuál sería su velocidad mínima? Acá tenemos una, o sea, ¿cómo lo planteo? Como una energía potencial que cambia con la distancia, que cambia con la Eh, posición al cuadrado, o yo lo hizo con hice, trabajo. no, lo que yo planteé fue o sea, como dice en el ejercicio que a largas distancias, a largas distancias, ¿no? Está el, el- el- el asteroide. Entonces yo lo planteé en una integral de infinito hasta el radio de la Tierra. Pero, bueno, integral de qué contra qué. Es que eso es lo que le digo, que está ahí llegué. Solamente no sé qué hacer. No, porque si digamos planteo fuerza por distancia, la integral, entonces es trabajo, ¿no? Si la planteo con fuerza y distancia y tiempo, entonces es momento, es decir, es impulso y lo puede plantear con el cambio del momento. Pero lo podría intentar por las dos. Ahora, la ecuación es fuerza versus distancia. ¿A qué ecuación utilizó de fuerza? Me imagino que utilizó la de La que esta. me dio el ejercicio, la que ¿Cómo? estaba ahí. No, la que estaba ahí, la que me dio el ejercicio al inverso de la distancia al cuadrado. Ah, pues es que esa ecuación tampoco es que sea misteriosa. Es esta. Sí, señor, eso. Entonces esa podría ser su fuerza que depende de la distancia. Sí, lo puedo hacer con una integral. Lo que pasa es que le va a dar una integral que es definida dependiendo de dónde esté el objeto, esto va a tender a cero, ¿no? O sea, yo podría decir que el asteroide está muy lejos, absolutamente lejos, y quitarme un problema con uno de los límites. Sí, eso es lo Y que que yo cuando planteo. llegue va a llegar a mi posición de origen. ¿Sí sabe qué tipo de integral es esta? Sí, es una integral impropia. Ajá. Ah, ese es un nombre sofisticado. Lo único es que yo voy a tener aquí un R a la 3. Esto, cuando integre, entonces ese límite ya no me va a interesar. Me va a interesar casi que solamente porque pues tengo algo por debajo. Cuando tengo el infinito, eso me va a dar cero. Y falta ver es a qué tiende cuando sea cero. Lo intentó hacer Ahí, y ¿cómo le fue? ahí creo que cuando lo va a evaluar, le va a dar G M1 por M2 y le va a quedar sobre el radio, ¿no? Entonces lo va a evaluar en cero y le va a dar pues indeterminado, creo. Viéndolo por encima. Profe, Señor. con respecto a ese ejercicio, es que a mí me suena que cuando estuvimos viendo eso de fuerza bueno, la gravedad y todo esto, eso se hacía, o sea, en vez de la tendencia a cero, se decía que un objeto, digamos que la tendencia de la fuerza era de 9,8, bueno, la aceleración.
era de la masa por 9,8 la fuerza, pero con el radio de la Tierra, no de cero. No cuando la distancia era cero, sino cuando la distancia era el radio de la Tierra. Pues Sí, me suena a mí haber visto puede ser ese cualquier ejercicio valor. así. No, con cero también funciona. Ese es el momento de hacerla. Ah, y no puede ser cero, definitivamente. Creo que esa es la ecuación de 1 sobre r cuadrado. O sea, esta sería la ecuación de la fuerza gravitacional. Y sí, tiene razón, porque ella nunca va a llegar al centro de la Tierra. Me preocupa simplemente qué tan, o sea, es que no recuerdo muy bien esa, aquí hay una indeterminación, ¿cierto? O sea, no sé qué tan grande le vaya a dar a uno porque aquí viene una indeterminación. O sea, aquí estamos sumando igual áreas bajo la curva. Entonces no sé qué tan grande sea esta área cuando ella va al infinito. Y esta va a llegar, digamos, hasta acá. Pero no, debería poderse hacer. ¿Sí lo hizo así, Manuel? Yo lo planteé solamente, no se me, no se me ocurrió integrar lo de la que estaba, o sea, hasta ahí llegué ese pedazo. Pues yo creo que ya estaba como listo, ¿no? Sí, en general. Aquí tenemos, bueno, eso es trabajo. A eso me refiero. Pero, pues es que como me estaban pidiendo la velocidad, pues entonces no supe qué hacer ahí, porque ahí tenía la fuerza. Acá va a tener el trabajo que se hizo. No más. Y para la velocidad, No se podría hacer con el trabajo de energía. pues usted en el infinito, o sea, conforme el esteroide está más lejos, va a tener energía. O sea, no creo que quiera pasar de energía potencial gravitacional a energía. eh, Mejor dicho, este es el trabajo que hizo la energía potencial gravitacional. ¿Sí? Olvídese de eso. Y debería ser, por el teorema de trabajo y energía cinética, igual al cambio de energía cinética. Entonces, sí, ese trabajo que usted hizo, si la inicial de la energía cinética es igual a cero, es decir, estaba en reposo, entonces este trabajo cuando usted lo calcule es igual a la de energía cinética final. Más a 1, pongamos. Y de ahí puede llegar a calcularlo. Listo, profe. ¿Sí? No vuelva a meter aquí energía, o sea, no vuelva a meter aquí esto, porque no tiene sentido. Se está hallando ya está hallando la energía potencial gravitacional y lo está hallando de la manera más general posible, que es usando esta ecuación. No la ecuación de mg por y, que es simplemente un resultado específico cuando usted tiene un campo gravitacional que actúa en áreas muy pequeñitas, en zonas muy pequeñas. ¿Ok? Cuando se supone que la fuerza es constante, o sea, si tenemos una variación de la distancia muy corta, entonces usted tiene básicamente esta ecuación, o esta ecuación, o esta ecuación. O sea, le dicen a usted la fuerza gravitacional es igual, es constante, es constante, es constante. Listo, no había pensado en al final en eso. Hágalo. Nos cuenta cómo le va. Listo, profe. Gracias. Pero me hubiera dicho afuera de la clase. Bueno, ¿cuánto tiempo ya? ¿O 10 minutos en esto? No lo hemos hecho. Pero esta integral ya es sencilla. ¿Ya la hizo, de hecho? ¿Esta? Sí, eso sí, señor. Ok, o sea, le va a dar aquí un resultado de, esto está a la menos 2, ¿no? A la 1 va a dar. A la menos 1. Sí, señor. A la menos 1 quiere decir que aquí le va a salir un menos. Le tiene que salir. Sí, señor. Ok, evaluado entre el final menos el inicial. Entonces, le va a quedar negativo.
Es un trabajo negativo. Según eso parece que sí. Bueno, ahí lo hago y nos cuenta. Listo, Listo. profe, gracias. ¿Qué opinan de esto? El teorema de los ejes perpendiculares es aplicable en... Ahora sí estamos hablando del que es. La C. ¿De acuerdo? O sea, no está limitado por el centro de masa. Yo de hecho puedo llegar y pasar por cualquier otro punto y me va a funcionar perfectamente. No sé si entiendan la importancia de que el cuerpo rígido sea plano. Porque yo tengo básicamente un radio y tengo su lado adyacente, su lado opuesto, es decir, tengo un triángulo rectángulo, ¿no? No tengo ninguna información del eje perpendicular. O sea, esto solamente lo puedo llegar y decir o hacer cuando yo tengo una figura plana. No quiere decir que no pueda llegar a analizar un volumen utilizando esta técnica, lo puedo llegar a hacer. Si tengo un cilindro, puedo llegar y tomar un cascarón del cilindro, es decir, un círculo, y calculo el momento de inercia y el momento de inercia. ¿De acuerdo? Tengo la inercia del círculo en X y Y. Y luego con el teorema de los ejes paralelos, básicamente voy a plantear como la suma infinita de pequeños cascarones. Y hago la integral. Y me da el momento de inercia completo de todo el cilindro. Es una manera de calcular las inercias de diferentes objetos. Utilizar el teorema de ejes paralelos, ustedes saben ese pedacito. Bueno, este pedacito como una integral. Pues en lugar de tener m por dx al cuadrado, voy a tener, por d cuadrado voy a tener aquí un diferencial. ¿Sí? O sea, por ejemplo, m por dx al cuadrado. Bueno, por x por dx. Tendré que revisarlo. Ah, no, m por x al cuadrado por dx. O sea, esto lo vuelvo diferencial. ¿Listo? Esa sería mi variable. Mi valor que tengo que integrar. Lo podemos hacer un ejercicio de eso si quieren. Ok. Entonces, sí, tiene que ser plano y los ejes tienen que ser perpendiculares entre sí y perpendiculares al eje de rotación. Pero no está limitado con el centro de masa. ¿De acuerdo? Puede pasar por cualquier punto que yo quiera. Ok. De la cuarta, ¿qué opinan? La D. ¿Dónde está? Acá está. Eso. ¿Vale? Y yo puedo reorganizar cualquiera de las dos. Lo único que necesito es que los otros dos lados me formen un triángulo. Bueno, un triángulo, sí, un triángulo, básicamente. Ok. El primero, si la densidad de un cuerpo rígido no es uniforme, ¿es posible aplicar el teorema de los ejes paralelos? ¿Qué opinan? Si es posible, profe, Sí, porque no depende de la masa. no depende de la masa. De la densidad. ¿De acuerdo? No depende de la... Sí, no depende, solamente depende de... Es decir, es lo más cercano que se tiene al concepto de centroide, como lo manejábamos en centro de masa, donde simplemente yo tengo una inercia acá, una inercia acá, una inercia acá, a una cierta distancia, tengo diferentes objetos, pues los voy sumando como la masa que ellos tienen por la distancia al cuadrado.
la masa que ellos tienen por la distancia al cuadrado, masa que ellos tienen por la distancia al cuadrado. ¿Listo? No me depende de la densidad. Simplemente voy sumando sus contribuciones. Listo. ¿Es posible utilizar el teorema de ejes perpendiculares para cuerpos rígidos no planos? O sea, de lleno, no. Solo para algunos se puede llegar a utilizar como una parte del proceso. ¿Ok? Pero así que yo diga, tengo el momento de inercia de un objeto sólido en una cierta dirección y voy a sumarlo en otra, no. Necesito hacer algo adicional. ¿Listo? Que es sumar las contribuciones, es decir, hacer una integral. Listo, profe. ¿Es posible que el momento de inercia respecto a un eje arbitrario paralelo al centro de masa sea igual al momento de inercia respecto al centro de masa? Creo que yo no entiendo siquiera. Pues creo que en teoría no, ¿no? Ok, Porque depende de la básicamente me está distancia. diciendo si yo puedo encontrar dos puntos que tengan la misma inercia y los puntos, uno tiene que ser el centro de masa. O sea, imagínese una figura que, digamos, tenga un centro de masa, una inercia en el centro de masa, y pueda encontrar cualquier otro punto en la geometría, de cualquier eje, paralelo o no paralelo, lo que sea, pongámonos así simplemente la pregunta, en el cual la inercia sea igual al centro de masa, o menor. Primero, básicamente tendríamos que tener lo siguiente, o sea, no me lo imagino de otra manera. Tendríamos que tener una ecuación o un planteamiento que me permita encontrar dos centros de masa. Y creo que no he visto ninguna figura que me cumpla que tenga dos centros de masa. ¿Ok? Porque digo que tendría que tener dos centros de masa porque ya nosotros mostramos en un ejercicio, no es demostración, pero así funciona, que el mínimo momento de inercia está en el centro de masa. Entonces no vamos a tener ningún otro punto que pase por, que sea la inercia menor a esa, ¿ok? En el centro de masa. Por lo tanto, encontrar otro punto que sea igual el momento de inercia diferente del centro de masa es imposible. O sea, cualquier otro punto va a tener una inercia un poquito más grande, un poquito más grande, un poquito más grande. Por eso les pongo el razonamiento así. O sea, tenemos que encontrar otro punto que también cumpla con las condiciones de centro de masa. Y el centro de masa de un cuerpo es único. ¿Ok? O sea, hay un eje que por ahí pasa al centro de masa, hay otro eje que por ahí pasa al centro de masa, hay otro eje que por ahí pasa al centro de masa. Pero una vez yo corto esos tres ejes voy a encontrar un punto único. O dos ejes si son dos dimensiones. O una solo si es un objeto lineal. ¿De acuerdo? Sí, profe. Es como yo lo veo. O sea, yo diría que no, podría equivocarme. No veo más. Listo. Calcula el momento de inercia de una esfera sólida de masa m y radio r respecto a un eje tangente a la esfera. Un eje tangente a la esfera. Digamos que está la esfera. ¿Listo? Por acá está que tenemos 2/5 de m por r para su inercia. Es de centro de masa. ¿Listo? Y esa es la inercia cuando ella rota alrededor de este punto. Profe, ¿no era R cuadrado?
Sí, ya. Se me olvidó. Siempre vale R cuadrado. Siempre vamos a tener esta forma de la ecuación, ¿no? Es la parte sencilla de acordarse. Ok, me dice respecto a un eje tangente a la esfera. O sea, no me imagino, bueno, cuando dice tangente a la esfera, yo supongo que la va a cortar de manera tangente a la esfera, ¿no? Sí, pues yo lo que me imagino es que es paralela a la del O centro sea, de no, masa no y puede está a una ser, distancia de R. si no me está diciendo algo por el estilo. Eso es normal. Entonces debe ser también uno que llegue y corte la esfera por un solo punto. Lo bueno es que yo no puedo cortar la esfera en un solo punto de manera tangente en cualquier eje. Es decir, yo puedo llegar a atravesar puras rectas tangentes alrededor de la esfera. En cualquier eje, en cualquier dirección, cualquier ángulo. Y siempre voy a encontrar lo mismo. ¿Listo? Supongamos que esto está en dirección Z. Básicamente me están pidiendo encontrar la inercia en un borde de la esfera en lugar del centro. Eso es lo que me están preguntando. Y por lo tanto tengo que usar el teorema de ejes paralelos. Se me olvidó. Me vuelve a olvidar o me confundo. Ya me pasó. ¿Listo? Ya reemplacé por R porque esa es la distancia que hay desde el centro de masa hasta el eje Z. Así que eso es todo lo que yo necesito averiguar. Así que mi respuesta a mi planteamiento es cuánto me da 2/5 más 1. 7/5. Bueno, esa es la inercia. ¿Listo? Sí, aquí me da 5 por 1, 5, más 2, 7 sobre 5. 7/5. Eso es. ¿Listo? Listo, profe. De hecho, esta ecuación casi que me lo prohíbe. O sea, esta ecuación ya como tal me da un poco de luz de la ecuación que estábamos mirando acá. ¿Es posible un momento de inercia en un eje orbitario paralelo que sea igual al centro de masa? No, porque es que aquí tengo siempre una distancia al cuadrado que yo le estoy sumando. ¿Ok? La única manera de que yo llegue y le sume algo negativo a esto es que la masa de algún momento llegue a definirse como negativa y se pueda llegar a trabajar. O sea, no es posible. ¿Ok? Lo máximo que yo le puedo llegar a decir no le está afectando es que le sume un R igual a 0. Y esa posición pues sería el mismo centro de masa. No hay de otra. Siempre que yo le sume algo, m por r cuadrado me va a dar algo un poquito más grande que la inercia que tiene el centro de masa. Entonces no voy a encontrar una inercia más pequeña que sea la del centro de masa. Nunca, en ningún lado. ¿Listo? No lo había pensado por este lado. Bueno. ¿Qué opinan de este? Calcula el momento de inercia de un aro respecto a un eje de rotación perpendicular al plano del aro y pasando por el centro del aro haciendo uso del teorema de ejes perpendiculares. Un aro. Pero nosotros del aro no sabemos el momento de inercia, ¿no? En X y en Y. ¿O sí? ¿Será? ¿Por qué? Más o menos. Es decir, nosotros tenemos ya un pequeño conocimiento. Por acá tenemos R1, el radio más pequeño del aro, y este es R2. ¿Listo? O sea, pongo esta figurita simplemente porque no tengo un aro hueco o algo por el estilo. La parte azul es la que no tiene masa. ¿Listo? Solamente tenemos masa en la parte roja. Entonces tenemos un inicio de la distribución de masa
por acá y tenemos un final en R2. ¿Listo? Y tenemos una inercia, básicamente tenemos que hallar la inercia en el centro de masa, es decir, calcularla acá. ¿Ok? Y luego calcularla pasando por el centro del aro. Ah, no. Me están preguntando es, o sea, tengo aquí mi inercia en el eje Z. Perpendicular al plano del aro. Ok, y me están preguntando por la inercia, puede ser aquí en X, en este eje, o la inercia en Y. ¿De acuerdo? Cualquiera de las dos. Por la simetría del aro, yo podría llegar a plantear que la inercia en Z va a ser exactamente igual a la suma de la inercia en X y la inercia en Y. En algunos ejercicios, algunas figuras, yo no sé cómo dividir la inercia de X y de Y, pero viendo la simetría de este objeto, yo estoy seguro que la de X y la de Y van a ser iguales. O sea que 2 veces la de X o 2 veces la de Y me va a dar la de Z. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Ok. Ahora el problema es cuánto es la inercia en Z, o en X o Y, si la hemos visto en algún lado. En algún momento nosotros podemos llegar a tener esa inercia de algún lado. ¿Qué opinan? O sea, miren que en esta barra, por ejemplo, nosotros no nos interesó nunca el radio de la circunferencia, ¿no? Solamente nos interesó su longitud, porque a lo largo del radio no me está aportando nada. Lo mismo me pasó, por ejemplo, con este disco, o en general cualquiera de los discos, no me interesa su altura, porque está en el sentido del eje de rotación. ¿Okay? Así que el del cilindro hueco que yo tengo arriba, de un medio de la masa por R1 cuadrado más R2 cuadrado, es el más cercano que yo tengo y lo podría usar perfectamente porque no me depende de la altura. No me interesa si yo tengo una rebanada, solamente tengo algo plano de forma de aro, o tengo el cilindro completo con una cierta altura. Así está perfecto. Un medio de M, R1 cuadrado más R2 cuadrado. ¿Listo? O sea que ese mismo ejercicio que nos propusieron, si en vez de pedirnos hallar, digamos que el mismo ejercicio con el aro nos lo pidieran hallar con el cilindro hueco, no habría ninguna diferencia. Ninguna, pues excepto esta ecuación. No más. O sea, ¿qué tipo de ecuación, qué tipo de momento de inercia contengo? Pero este lo podemos hacer también. O sea, si me pidan H, de hecho me dan ganas de usar esta. Da igual, o sea, me refiero este es lo mismo conceptualmente, ¿sí? Tengo un aro delgado, un aro de longitud muy delgada en el borde. No sé si hay alguna diferencia, les soy sincero, técnica entre aro y anillo, porque las usan las dos palabras independiente. No sé si es que en alguno, por ejemplo, el anillo sí tenga este grosor y en el aro sea despreciable, como pasa acá. No tengo ni idea. No sé si alguno de ustedes lo ha escuchado, si existe la diferencia técnica entre aro y anillo. Profe, ya me encontré, creo que es lo que necesitamos. Señor. ¿Qué cosa? El del aro que pasa no por el centro, sino paralelo al eje. Por eso. El que pasa por el centro es el que vamos a calcular. Es que yo encontré la tabla, ya tengo. Si quieres lo paso. O sea, yo entiendo que el que quieren que calculen es, que con esta información calculen es este, ¿no? Cuando pasa por ese eje. O
sea, poner la figura no va a rotar de manera, ¿cómo se dice? Tengo una roca. No poner a rotarlo de manera de sentido horario o antihorario como estamos haciendo nosotros, sino simplemente levantarlo y ponerle a dar vuelticas. ¿Okay? Como coger un plato y levantarlo y empezar a darle vueltas desde uno de los ejes. ¿Sí? Sí, profe, ese es el que conseguí. O sea, no necesitamos realmente otro dato sino el de la izquierda o el de la derecha. A eso me refiero. Creo que no. Vamos a comprobar. ¿Cuál calculamos? ¿Este o este? Sencillito. Este. Creo que da igual. Okay. El de 2 puede ser. ¿Listo? O sea, cada uno de los momentos de inercia de X y de Y me aportan un medio al momento de inercia en Z para el aro. Según eso. ¿Cuál era el que encontró, Emanuel? Ya le paso. Sí, ese güey. Exacto, de un medio de masa por radio cuadrado. Sí, cuando el aro lo tengo no en posición horizontal, sino que lo paro. Sí, señor. Ese es. Ah, ok. Es curioso porque este se parece mucho al del cilindro hueco, ¿no? Sí. Básicamente es el mismo. Sí, es el mismo. El Curioso. cilindro hueco no, perdón, el cilindro sólido. El del cilindro sólido. O sea, la forma de la ecuación. Pero por supuesto las masas son muy diferentes. Sí, este es uno hueco. Bueno, aquí lo he planteado con 2 radios, pero me interesa. Bueno, eso se lo dejo para ustedes. Encuentro un ejemplo que se puede hacer uso de los teoremas de ejes paralelos y perpendiculares para encontrar el momento de inercia respecto a un eje de rotación distinto al que pasa por el centro de masa. Este podría ser gracioso porque miren, yo tengo esta placa delgada, ¿de acuerdo? Yo podría llegar y mover primero con el teorema de los ejes paralelos mi eje de rotación a un borde como primera medida. ¿Okay? Y segundo, con el teorema de los ejes perpendiculares yo la pongo a rotar alrededor de otra dimensión, es decir, la puedo poner a rotar alrededor de este eje, por ejemplo. Entonces ella va a rotar es así, haciendo una giro gigante. ¿Ok? Como formando un cilindro. Y de hecho, yo les digo algo, si yo cojo y escribo ese resultado de manera diferencial, yo si lo integro, hallaría este momento de inercia del cilindro sólido. Básicamente es como un sólido en revolución. Es un sólido de revolución. Sí, si yo escribo el diferencial adecuado y integro en teta, estaría hallando este. O sea, no lo había pensado así, que esta es una manera de obtener otro sólido. Con los Y por dos ejemplo, teoremas. el que hicimos ahorita, entonces también si lo integra, tendríamos el del cascarón esférico delgado, porque ese era el aro girando de eso. O este. Ajá. Pero bueno, ahí sí no necesitamos teoremas. Porque bueno, este círculo, este cascarón, si yo lo pongo a rotar alrededor de un eje, por ejemplo, perpendicular acá, obtendría la masa que se solapa, por así decirlo, entonces el resultado no sería creíble, por así decirlo, ¿sí me entiende? O sea, coger un arito y empezar a darle vueltas en un dedo. La masa se está solapando, en algún momento este pedazo de masa va a pasar por este. Bueno, en fin. Pero si yo cojo este eje perpendicular y lo atravieso, es decir, lo pongo en esta dirección, entrando del tablero,
y yo lo pongo a rotar así, formaría una dona. Y de pronto será interesante verlo. Porque creo que no hay momento de inercia de dona calculada. ¿Sí me entienden? Como si esto fuera de esos jugueticos elásticos, elásticos, que es una espiral que la gente se pone a molestar de lado a lado. Sí, ya sé cuáles dicen. Exacto, entonces es eso, ese es el mismo concepto. Tengo mi cilindro y básicamente cada uno de los espirales es una pequeño Diferencial. anillito, ajá, y cojo y lo uno con el otro lado, se formará una dona. Y calcular ese momento de inercia, de esa manera. Ya. ¿Cuánto Yo es es la que inercia de una dona rotar? el que estaba pensando era el ejemplo que hicimos ahorita del aro, pero entonces atravesado pues por el eje X, que es como usted decía, que es como un plato, levantarlo y ponerlo a girar, y entonces se forma una esfera hueca, ¿no? Eso es lo que estamos haciendo aquí. Por eso. O sea, que a Una eso me esfera refería con lo hueca. que dije ahorita. ¿No? Ah, ok. Aquí no se puede formar una esfera nunca. ¿Por qué? Sí se puede formar una esfera. Pues es que está girando es alrededor del X, ¿no? Dijo usted, es como levantar un plato y ponerlo a girar así sobre su eje. Pues la figura que queda al pasar todo es una esfera, ¿no? Sí, si yo hago esta integral alrededor de un eje, ya sea X o Y, los que están dibujados, y alrededor de 2pi, me debería quedar el de la esfera, tal cual. O sea, si los límites de la integral son de 0 a 2pi y la integral es de teta. ¿Listo? Sí, hay varias Listo, maneras, profe. hay varias cosas para pensar en este último. Pero bueno, eso se los dejo a ustedes ahí. Si hacen algo interesante de esto, me cuentan. O si tienen algún problema cuando lo vayan a hacer. Bueno, los dejo. Listo, Gracias por profe. venir. Luego, hasta luego. Gracias, Vale, profe, gracias, hasta profe. luego. Hasta Hasta luego. luego. Es curioso que este tema se ve sencillo, pero sigue siendo sencillo, pero tiene muchas cosas como para sacar, ¿no? Es parecido a lo de energías y momentos, o sea que las ecuaciones y todo es muy sencillo, pero se le saca un montón de vainas. Bueno, ahí los dejo. Vale, profe, chao. Luego.